El bate se estrelló contra mi puerta con un estruendo que no solo rompió la madera, sino que pulverizó los últimos jirones de confianza que aún colgaban entre nosotros. Mi hermano mayor, Javier, el que siempre había sido mi escudo en las peleas de infancia, lideraba la invasión con los ojos inyectados en una furia que olía a whisky barato y desesperación. «Ven de la casa ahora o te sacamos a patadas». «Rata egoísta», rugió. Y en ese instante, comprendí que la familia no era un lazo de sangre, sino una soga que se apretaba alrededor de mi cuello hasta asfixiarme. No era la primera vez que me pedían dinero, pero esta era la gota que desbordaba el vaso de mi paciencia. Un vaso ya agrietado por años de promesas rotas y manos tendidas que solo sabían agarrar. La casa en el corazón de Sevilla. Esa herencia de mi abuela que yo había restaurado con el sudor de mis noches en vela como ingeniero. No era solo ladrillos y azulejos, era mi refugio. Mi victoria sobre la miseria que nos había masticado a todos. Pero para ellos Javier, mi hermana Carmen y hasta mi propio padre, el viejo Ramón, era un boleto de lotería que yo les debía por el mero hecho de compartir apellidos. La deuda de 150.000 euros. Un pozo negro de apuestas en el casino de la Feria de Abril y préstamos usurarios que Javier había contraído en nombre de la familia. Ahora era mi cruz. Me negué. Colgué el teléfono con un no seco como el mistral que azota las costas gaditanas. Y horas después, el infierno irrumpió en mi umbral. Recuerdo el sol de la tarde filtrándose por las rendijas de las persianas, tiñendo el salón de un naranja inocente que contrastaba con el caos que se avecinaba. Yo estaba en la cocina, removiendo un gazpacho frío para cenar solo, cuando el primer golpe resonó como un trueno en la tormenta de verano. Mi corazón latió con la fuerza de un tambor flamenco, pero no de miedo, sino de una rabia sorda que había estado fermentando en lo más hondo de mi pecho. Me acerqué a la puerta, la cadena de seguridad temblando en mi mano, y a través del ojo de la cerradura vi las siluetas deformes Javier al frente, blandiendo un bate de béisbol que había usado en su juventud para ligas locals, ahora convertido en arma de cobarde, Carmen a su lado, con los puños cerrados y el rostro contorsionado en una mueca que ya no reconocía como el de mi hermana, y detrás, mi padre, Ramón, el patriarca que nunca había levantado un dedo por nosotros salvo para pedir, sosteniendo una barra de hierro oxidada como si fuera un cetro de rey destronado. «Abre, Diego. Esto es por tu bien», gritó Javier, su voz ronca por el tabaco y la bilis. Golpearon de nuevo, y la puerta cedió un poco, las bisagras chillando en protesta. Yo retrocedí, el teléfono en la mano marcando el 112. Pero ¿quién iba a creer que mi propia sangre venía a despojarme? En Sevilla. La familia es sagrada. Un tapiz tejido con hilos de honor y machismo que nadie osa cortar. Pero ellos lo habían hecho. Y yo, en ese momento, juré que les cortaría el hilo de vuelta, con tijeras afiladas hasta el hueso. El tercer golpe fue el que rompió la cadena. La puerta se abrió de par en par, y entraron como una marea negra, el polvo del suelo levantándose en nubes que olían a sudor y traición. Javier fue el primero en alcanzarme, su bate alzado alto como la espada de un torero en la plaza de toros. Lo esquivé por instinto, el aire silbando cerca de mi oreja, y me lancé contra él, mis puños conectando con su mandíbula en un crujido que me satisfizo como el primer trago de manzanilla después de un día de calor infernal. Cayó hacia atrás, tropezando con una silla antigua que se astilló bajo su peso. Pero Carmen tomó el relevo, arañándome el brazo con uñas pintadas de rojo sangre. «Eres un monstruo. Nos dejas en la calle por tu orgullo», chilló, su voz quebrándose en sollozos falsos que no engañaban a nadie. Padre Ramón se quedó en el umbral, su figura encorvada como un olivo viejo en las huertas de Córdoba, murmurando algo sobre deudas de honor y lo que es de todos. No intervino.
No levantó la barra, solo observaba. El cobarde eterno que siempre había sido. Yo luché como un poseído, derribando a Carmen con un empujón que la envió contra la pared, donde un azulejo se desprendió y cortó su mejilla. La sangre brotó, un río carmesí que manchó el suelo de terracota, y por un segundo, vi el pánico en sus ojos, no por mí, sino por el desastre que habían desatado. Javier se levantó, escupiendo sangre, y cargó de nuevo, pero el sonido de sirenas lejanas lo detuvo en seco. Alguien en el barrio, quizá la viuda López de al lado, siempre con la oreja pegada a las paredes, había llamado a la policía. Se retiraron como ratas huyendo del fuego. Javier lanzando una última amenaza: esto no acaba aquí, Diego. Venderás o te arrepentirás. La puerta se cerró tras ellos con un portazo que resonó en mi alma fracturada. Me dejé caer al suelo, rodeado de cristales rotos y sangre ajena. Y por primera vez en años, lloré. No por el dolor físico, que era un latido sordo en mi brazo, sino por la pérdida irremediable de lo que creí eterno, la ilusión de familia. Aquella noche, mientras los agentes tomaban declaraciones en mi salón destrozado, juré venganza. No la clase barata de puñetazos en callejones oscuros, sino una meticulosa, quirúrgica, que les arrancara no solo el dinero, sino el orgullo, la dignidad, el sueño mismo. Sevilla, con sus patios floridos y sus secretos enterrados bajo el Guadalquivir, sería testigo de mi resurrección. Y ellos pagarían, hasta el último céntimo de traición. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y miradas compasivas de los vecinos. La policía archivó el caso como disputa familiar, un eufemismo sevillano para barrer la suciedad bajo la alfombra de la convivencia. Hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Es la crisis, Diego, me dijo el sargento Morales, un hombre con bigote canoso y ojos cansados por ver demasiadas tragedias en las barriadas del Triana. Le di las gracias, pero en mi interior, la semilla de la rabia ya germinaba a raíces profundas, enredándose alrededor de mi corazón como las enredaderas que trepan por las fachadas de la Macarena. Me tomé una semana de vacaciones en la oficina de ingeniería civil en una firma que construía puentes sobre el río. Irónico, porque yo mismo estaba construyendo uno sobre el abismo de mi pasado. Pasé esas horas en la biblioteca municipal, devorando libros sobre derecho civil y penal, sobre cómo las deudas se convierten en cadenas y cómo romperlas sin mancharse las manos. Descubrí que Javier no solo había apostado en casinos, había hipotecado propiedades familiares ficticias, falsificando firmas, incluyendo la mía en un documento que ni siquiera recordaba haber visto. Mi casa, mi refugio, estaba en la mira de usureros con conexiones en el bajo mundo de los astilleros gaditanos. 150.000 euros no era una suma casual, era el precio de su adicción. Un vórtice que succionaba todo a su paso. Carmen, mi hermana menor, siempre había sido la mediadora, la que suavizaba las aristas con su risa contagiosa y sus platos de espinacas con garbanzos que llenaban la casa de aromas a hogar. Pero ahora, al recordarla arañándome, vi las grietas en su fachada, las ojeras profundas, el temblor en sus manos cuando mentía sobre prestarme dinero en el pasado. Ella sabía. Lo había sabido todo. Y padre Ramón. Dios, el viejo. En su juventud, había sido un torero de segunda, un hombre de capa y muleta que soñaba con la gloria en la maestranza. Pero una cornada en las ventas lo había dejado cojeando, amargado, convirtiendo su frustración en un legado de resentimiento que nos salpicó a todos. Él era el titiritero. El que susurraba al oído de Javier: tu hermano es rico ahora. Es hora de equilibrar la balanza. Una noche, solo en mi casa reparada a medias con tablas clavadas en las ventanas como cicatrices frescas, recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena, mi exesposa,
la mujer que había huido de esta locura familiar 5 años atrás. Diego, he oído lo que pasó. ¿Estás bien? Su voz, suave como el jazmín en los patios de abril, me trajo recuerdos de noches enredados en sábanas, antes de que el peso de la familia nos aplastara. Nos divorciamos no por falta de amor, sino por mi incapacidad de cortar los lazos tóxicos. No estoy bien, Elena. Pero lo estaré. ¿Puedes ayudarme? Necesito información sobre deudas. Sobre Javier. Hubo una pausa. El tipo de silencio que dice más que palabras. Lo haré. Pero prométeme que no te perderás en esto. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Elena trabajaba ahora en un bufete de abogados en Madrid, especializada en fraudes financieros. Al día siguiente, me envió un dossier por correo cifrado, extractos bancarios, correos interceptados, pruebas de que Javier había usado mi nombre en préstamos online con intereses del 40%. Había un rastro que llevaba a un prestamista llamado El Lobo, un gitano de las cuevas de Sacromonte en Granada, conocido por cobrar deudas con plomo en lugar de euros. Mi familia no solo me traicionaba, jugaba con fuego que podía incinerarnos a todos. Esa noche, elaboré mi plan, no confrontación directa, sino erosión lenta. Denunciaría los fraudes a Hacienda, alertaría a los bancos, y sembraría discordia entre ellos mismos. Dejaría que su propia codicia los devorara. Pero el primer paso fue más personal. Me reuní con padre Ramón en su tugurio de bar en el Arenal, donde el olor a frituras y cerveza derramada impregnaba el aire como un sudario. Él entró cojeando, su bastón golpeando el suelo como un veredicto. Hijo, lo de la otra noche. Fue un error. Javier se dejó llevar. Sus ojos, nublados por la edad y el aguardiente, evitaban los míos. Le serví un coñac y me senté frente a él. Error. Como cuando falsificaste mi firma en esa hipoteca de 2005, o cuando le dijiste a Carmen que yo era el culpable de que no pudierais ir a la universidad, las palabras salieron como veneno, cada una daga. Él palideció, el vaso temblando en su mano. Eso fue por el bien de la familia. La familia, explotó. Mi voz atronando en el local semivacío. La familia es lo que construyo yo, no lo que robáis vosotros. Me levanté, dejando sobre la mesa una copia del dossier de Elena. Lee esto, padre. Y entiende que el fuego que encendisteis os consumirá primero. Salí al calor pegajoso de la noche sevillana, el Guadalquivir murmurando secretos a lo lejos. Sentí una euforia oscura, el primer sabor de la justicia propia. Pero en el fondo, un hilo de duda, ¿y si esto me convertía en ellos? No importaba. La traición no perdona dudas. Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles de hierro forjado, mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen, hermano. Por favor, hablemos. No todo es como parece. Ignoré el tirón en mi pecho, el eco de la niña que una vez me defendió de los matones del barrio. La venganza no permite medias tintas. Al día siguiente, envié la denuncia anónima a la Guardia Civil. Las piezas empezaban a moverse. La denuncia anónima fue como lanzar una piedra al estanque del Triana, ondas que se expandieron rápido y furiosas. 2 días después, Javier fue detenido en su piso de alquiler en el Cerro de la Gira, esposado frente a su puerta mientras los vecinos chismorreaban como cuervos en una procesión de Semana Santa. Es un montaje de ese cabrón de Diego, gritó al ser metido en el coche patrulla, su rostro amoratado por la resaca y la humillación. Lo leí en el ABC de Sevilla, una nota breve en la sección de sucesos. Detención por fraude bancario en disputa familiar. Mi nombre no aparecía, pero el barrio bullía de rumores. La viuda López me trajo un plato de arroz con leche esa tarde,
sus ojos brillando con esa mezcla de piedad y morbo tan española. Ay, Diego, qué familia la tuya. Pero bien hecho, hijo. El diablo se lleva lo suyo. Carmen me llamó esa misma noche. Su voz un torrente de lágrimas y súplicas. ¿Has destruido a Javier? La policía se llevó todo. Hasta el colchón. ¿Eres feliz ahora? Colgué sin responder. Pero sus palabras se clavaron como espinas en mi piel. ¿Feliz? No. Solo aliviado. Como si hubiera soltado una mochila de piedras que cargaba desde la infancia. Recordé las navidades en la casa de la abuela. Antes de que muriera y nos dejara a merced del caos, Javier robando regalos para venderlos. Carmen mintiendo sobre notas escolares para encubrirlo. Padre Ramón bebiendo el dinero de la pensión en tabernas del puerto. Yo era el outlier, el que estudiaba bajo la luz de una vela para becas en la Universidad de Sevilla. El que se mudó a Madrid por un tiempo para escapar. Solo para volver por ellos cuando la abuela enfermó. Elena vino a visitarme el fin de semana, trayendo botellas de vino de Jerez y esa sonrisa que aún me desarmaba. Cenamos en el patio interior, bajo las bugambillas en flor, el aire cargado del aroma a jazmín y sal del río cercano. «Estás cambiado, Diego», dijo mientras servía el vino, sus dedos rozando los míos en un gesto que no era casual. Más duro, como el granito de la Giralda. Le conté todo, la invasión, el plan, la denuncia. Ella escuchó en silencio, sus ojos verdes reflejando las luces de las guirnaldas que yo había colgado para fingir normalidad. Es justicia, no venganza, murmuró al final. Pero cuídate. Ellos no se rendirán. ¿Y tú? No te pierdas en el odio. Nos besamos esa noche. Un beso que sabía a segundas oportunidades. Pero al amanecer, ella se fue, dejando un vacío que llené con más investigación. Descubrí el núcleo podrido, el lobo no era solo un prestamista. Era parte de una red de usura ligada a clanes gitanos en Granada, con tentáculos en Sevilla a través de casinos ilegales. Javier les debía no 150.000, sino el doble, con intereses que crecían como maleza en un descampado. Padre Ramón había avalado uno de los préstamos con la vieja finca familiar en las afueras, esa ruina de olivos que yo había intentado salvar años atrás. Si no pagaban, el lobo reclamaría todo, incluyendo mi casa, porque en los papeles falsos, yo era codeudor. La ira me consumió como un incendio en la Sierra de Cazorla. Llamé a un detective privado, un exmilitar llamado Paco que operaba en las sombras de la Alameda de Hércules. Encuéntrame todo sobre el lobo y mi familia. Quiero palanca. Mientras Paco trabajaba, sembré la discordia. Anónimamente, envié a Carmen copias de los correos donde Javier la culpaba a ella de arrastrarlo a las apuestas para cubrir su propia culpa. A Padre Ramón, un audio editado donde Javier lo llamaba viejo inútil que chupa la sangre. Vi las grietas abrirse. Carmen me escribió furiosa, acusándome de manipular, pero en su tono había duda. Padre llamó, su voz quebrada: Diego, ¿qué has hecho? Javier dice que tú. ¿Que yo qué? Padre, que protejo lo mío, y de a llorarle a el lobo. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. El clímax de esa semana llegó en una feria improvisada en el barrio, donde las casetas bullían de sevillanas y rebujitos. Sabía que estarían allí, ahogando penas en vino y orgullo. Me colé entre la multitud, el sombrero cordobés ocultando mi rostro, y los vi, Javier con el brazo en cabestrillo, bebiendo solo, Carmen bailando con un desconocido, sus ojos vacíos, Padre Ramón en una esquina, murmurando oraciones a la Virgen de la Esperanza. Me acerqué a Javier, mi sombra cayendo sobre su mesa como un presagio. Hermano, dije, mi voz calmada como el Guadalquivir en calma. Él levantó la vista, los ojos nublados. Tú. Maldito seas.
Saqué un sobre del bolsillo, fotos de él con una amante en un motel de 2 hermanas. La misma que había usado para chantajear a socios en sus negocios. Paga tu deuda o esto va a tu mujer. Y a el lobo. Se lo lancé a la cara, el sobre rasgando el aire como una navaja. Se levantó tambaleante, pero la multitud lo contuvo. Yo ya me perdía entre las farolas y el eco de las palmas. De vuelta en casa, el subidón de adrenalina me dejó temblando. Había cruzado una línea, pero el juego acababa de empezar. Poco sabía que el twist mayor me esperaba en las sombras. Paco, el detective, me entregó su informe en un café discreto junto al Alcázar, donde el aroma a churros fritos se mezclaba con el jazmín de los jardines reales. Tienes un nido de víboras, Diego, dijo, deslizando un USB sobre la mesa de mármol. El lobo es Manuel Vargas, un cabrón con antecedentes por extorsión en las cuevas de Granada. Tu hermano le debe 300.000 ahora, con amenazas de ácido si no pagan en un mes. ¿Y tu padre? Hizo una pausa, encendiendo un ducados con manos callosas. Tu padre no es el avalista inocente. Firmó los papeles a sabiendas, y peor, es socio en una de las timbas. Ha estado desviando dinero de la pensión de viudedad de tu abuela para tapar agujeros. El mundo se inclinó, el café amargo en mi lengua se volvió bilis. Padre Ramón, el hombre que me había enseñado a torear sombras en el patio, el que lloraba en las procesiones de la madruga, era el arquitecto de esta ruina. Regresé a casa con el USB quemándome en el bolsillo, el sol de mediodía azotando las calles como un látigo. Me encerré en mi estudio, el único rincón intacto de la casa, rodeado de planos de puentes que ahora parecían frágiles como mi cordura. Conecté el dispositivo y vi los archivos, transferencias bancarias, grabaciones de audio donde la voz ronca de Ramón negociaba con Vargas. El chico pagará. Manuel. Tiene la casa en Sevilla. Es de oro. Y luego, el golpe, un video granulado de una reunión en una bodega de Jerez, donde Javier y Ramón reían mientras firmaban mi ruina. Carmen en la esquina, asintiendo con una copa en la mano. Por la familia, brindaban. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de una furia purificadora, como el fuego de San Juan que limpia los pecados. Llamé a Elena esa noche. Mi voz un susurro roto. Todo es peor de lo que pensaba. Mi padre. Ella escuchó. Su respiración un bálsamo a través de la línea. Vuelve a Madrid, Diego. Empieza de cero. Deja que la ley los juzgue. Pero yo no podía. Sevilla era mi sangre. Mi tierra. Y huir sería otra traición. Esta vez a mí mismo. No, Elena. Terminaré esto. Pero necesito tu ayuda con los papeles. Un divorcio limpio de esta familia. Colgamos con promesas de vernos pronto. Pero en mi mente, el plan se solidificaba, expondría el lobo a la policía. Usaría las pruebas para anular las deudas falsas. Y dejaría que la familia se devorara internamente. El siguiente movimiento fue con Carmen. La cité en el parque de María Luisa, bajo los árboles centenarios donde de niños jugábamos a ser exploradores en la Expo del 29. Ella llegó con el paso vacilante, el vestido floreado manchado de vino de la noche anterior, sus ojos hinchados como los de un boxeador derrotado. Diego, por Dios, detén esto. Javier está en la cárcel provisional. Y padre. No come. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, el bullicio de las fuentes ahogando nuestras palabras. Saqué el teléfono y reproduje el video. Su rostro se descompuso, un mosaico de horror y culpa. Yo. No sabía lo de la finca. Juré que solo era para ayudarte a compartir. Mentía, y lo sabía, sus ojos huían como ratones. Carmen, elige. Ayúdame a hundir a el lobo. Testifica contra ellos. O te arrastro conmigo.
La sangre no lava pecados. Ella sollozó, las manos cubriendo su rostro, pero en ese llanto vi la grieta, el arrepentimiento genuino, o al menos el miedo a la soledad. Está bien. Te diré dónde se reúnen con Vargas. En la taberna El Toro Bravo. Los jueves. Me levanté, el corazón latiendo con victoria agridulce. No me falles, hermana. Esta es tu redención. O tu tumba. La dejé allí, bajo el sol filtrado por las hojas de platanero, y caminé hacia la catedral, donde el minarete de la Giralda me recordaba que incluso las torres más altas quedan si sus cimientos son de arena. Paco organizó la vigilancia, micrófonos en la taberna, un soplo a la UDICO, la unidad de delitos económicos. Los jueves llegaron como un vendaval del estrecho. Me aposté en un bar cercano, el corazón en la garganta, observando desde la ventana empañada. A las 9. Entraron, Ramón cojeando, Javier en libertad condicional con grillete electrónico, Carmen colgando de sus brazos como una muñeca rota. Vargas, el lobo, era un hombre bajo y fornido, con cicatrices como mapas en su rostro gitano, su risa resonando como un trueno en la sala ahumada. Hablaban en susurros, pero los micrófonos captaban todo, planes para convencer a un juez corrupto, amenazas veladas contra mí. El chico es terco. Si no vende, le quemamos la casa con él dentro. La redada fue un ballet de luces azules y sirenas que cortaron la noche sevillana como cuchillos. La policía irrumpió. Vargas esposado gritando maldiciones en caló. Mi familia arrestada en masa. Carmen me miró a través de la ventana del coche patrulla, sus ojos suplicantes. Pero yo solo asentí, había elegido su bando demasiado tarde. En el caos. Paco me llamó, está hecho. Pruebas irrefutables. Pero hay algo más. Su voz titubeó. Un presagio que ignoré en el subidón. De vuelta en casa. Brindé solo con un vaso de fino. El silencio roto solo por el tic-tac del reloj. La venganza olía a victoria. Pero en el aire flotaba un sabor metálico, como sangre fresca. No sabía que el verdadero twist estaba a punto de destrozarlo todo. La mañana siguiente amaneció con titulares en todos los periódicos andaluces. Red de usura desmantelada en Sevilla, familia implicada en fraude millonario. Mi nombre seguía en las sombras, pero el barrio hervía. La viuda López dejó un ramo de claveles en mi puerta con una nota, justicia divina. Mijo. Elena voló desde Madrid esa tarde. Su abrazo en el aeropuerto de San Pablo, un ancla en la tormenta. Lo lograste, murmuró, sus labios rozando mi oreja mientras caminábamos hacia el taxi. Pero en sus ojos había preocupación, un velo que no disipaba la euforia. Cenamos en un restaurante en el barrio de Santa Cruz, paredes encaladas y velas parpadeando como estrellas caídas. El tapeo de jamón ibérico y gambas al pil pil, un bálsamo para el alma magullada. Ahora, reconstruye, dijo ella, entrelazando sus dedos con los míos. La casa, tu vida. Nosotros. Asentí, pero el teléfono vibró con un mensaje de Paco. Reúnete conmigo. Urgente. No es bueno. Nos encontramos en un polígono industrial a las afueras, donde el olor a asfalto caliente y maquinaria se mezclaba con el salitre del Atlántico cercano. Paco fumaba nervioso, su rostro surcado por arrugas frescas. Diego, durante la redada, encontramos algo en el móvil de tu padre. No es solo usura. Me tendió un pendrive, su mano temblando ligeramente. Léelo solo. Y prepárate. Conduje de vuelta a casa con el corazón acelerado. Elena dormida en el asiento del pasajero, ajena al veneno que se avecinaba. En el estudio, bajo la luz fría de la lámpara de escritorio, abrí los archivos. Eran correos, fotos, un diario digital en la caligrafía torpe de Ramón. El principio parecía inocuo, quejas sobre la pobreza, envidias hacia mi éxito. Pero luego,
El abismo, en 2010. Cuando yo estaba en Madrid terminando la carrera. Un accidente de coche que mató a mi madre no fue tal. Ramón lo había provocado. Ebrio al volante después de una timba. Pero lo encubrió como falla mecánica. La policía archivó el caso por falta de pruebas. Pero él confesaba ahora, la puta me dejaba seco con sus sermones. El choque fue un regalo. Limpió la casa de su yugo. Náuseas me subieron a la garganta. Mi madre. La mujer que me enseñó a leer en los libros de la abuela. Muerta por su mano temblorosa. Pero el twist mayor vino después. Javier no era mi hermano de sangre. Ramón lo había adoptado ilegalmente de una prostituta en el puerto de Santa María. Un secreto para fortalecer la familia después de años de infertilidad con mi madre. Fotos amarillentas mostraban a un Javier niño. No con mis ojos, sino con los de una desconocida. Y Carmen. Dios. Carmen lo sabía desde los 16. Y había usado eso para manipular a Javier, prometiéndole heredar mi casa como compensación por su falsedad. El dossier terminaba con una nota de Ramón. Diego. Si lis esto, es porque fallamos. Pero tú eras el fuerte. Perdóname. ¿O no? El fuego nos consuma a todos. El mundo se derrumbó. Corrí al baño y vomité. El gazpacho de la noche anterior saliendo en arcadas de bilis y traición. Elena me encontró allí, acurrucado en el suelo de baldosas frías. ¿Qué pasa?, preguntó. Su mano en mi espalda, un faro en la oscuridad. Se lo conté todo. Las palabras saliendo en un torrente incoherente. Ella palideció, pero no huyó, en cambio. Me abrazó, sus lágrimas mezclándose con las mías. Esto cambia todo, Diego. No venganza. Es liberación. Denuncia a tu padre por homicidio. Cierra el capítulo. Pero el odio, ese monstruo que había invocado, no se apagaba fácilmente. Esa noche, no dormí, planeé el siguiente paso, uno que dolería más que esposas o titulares. Llamé a la fiscalía, anónimamente al principio, entregando las pruebas del accidente manipulado. Al amanecer, Ramón fue arrestado en su pensión, arrastrado en pijama raído frente a los vecinos que ahora lo escupían como a un leproso. Javier, desde la cárcel, exigió un AN para probar su inocencia, solo para descubrir la verdad en un laboratorio forense. No éramos hermanos. El escándalo explotó. Tabloides sensacionalistas titularon El secreto familiar que destruyó Sevilla. Carmen vino a mí entonces, sola, en la puerta de mi casa bajo la lluvia torrencial de un frente atlántico. Diego, es verdad. Lo supe y callé. Por miedo. Lluvia chorreaba por su rostro, mezclándose con lágrimas genuinas. Perdóname. O mátame. La dejé entrar, el agua goteando en el felpudo, y por primera vez, vi a la niña asustada bajo la máscara. No te mato, Carmen. Pero no eres mi hermana. Vete. Y no vuelvas. La eché, la puerta cerrándose como un veredicto final. El clímax se acercaba, no en una taberna, sino en la sala de visitas de la prisión de Morón de la Frontera, donde Ramón esperaba juicio. Elena insistió en acompañarme, su presencia era mi armadura. El viejo estaba demacrado, cadenas en las muñecas, ojos hundidos como pozos secos. Hijo, empezó. No soy tu hijo en espíritu, corté, deslizando las confesiones sobre la mesa metálica. Por mi madre. Por todo. Él lloró, un llanto gutural que resonó en las paredes grises. Era un monstruo entonces. Lo sigo siendo. Pero tú. Sobrevive. Salí sin mirar atrás, el eco de sus sollozos persiguiéndome como fantasmas. La venganza culminaba, pero el precio era mi alma fracturada. Las semanas siguientes fueron un remolino de audiencias y titulares que devoraban la privacidad como lobos en un cordero.
El juicio a Ramón por homicidio imprudente, elevado a intencionado por las pruebas, se convirtió en el circo mediático de Sevilla, con reporteros acampados fuera del Palacio de Justicia como en una romería profana. Yo testifiqué, mi voz firme como el hormigón que diseñaba en el trabajo, detallando cada falsificación, cada amenaza, cada capa de la podredumbre familiar. El fiscal, un sevillano de pura cepa con acento cantarín, pintó a Ramón como un patriarca caído, un Ifigenio moderno sacrificando a los suyos en el altar de la codicia. Este hombre no protegió a su familia, la devoró, proclamó. Y el jurado de un mosaico de madres de Triana y oficinistas de Nervión asintió con gravedad. Javier, liberado bajo fianza pero con el grillete como recordatorio, se presentó como testigo de la defensa. Su ADN lo había despojado de la ilusión de hermandad, y en el estrado, su rabia se volvió contra Ramón. Él me metió en esto, me dijo que Diego era rico por codicia, que debíamos equilibrar. El juez lo cortó, pero el daño estaba hecho, la sala murmuró, y vi a Carmen en la galería, pálida como un sudario, mordiéndose los labios hasta sangrar. Ella no testificó. Su inmunidad a cambio de delatar las reuniones con el lobo la salvó de la cárcel, pero no del exilio social. La vi después en las calles, trabajando de camarera en un bar de mala muerte en el Polígono Sur, sus ojos evitando los míos como si yo fuera el diablo encarnado. El lobo, Manuel Vargas, cantó como un canario enjaulado, nombres, cuentas, ramificaciones hasta Málaga. Su red se desmoronó, y con ella, las deudas sobre mi casa se evaporaron en un humo de sentencias judiciales. Vendí la propiedad semanas después, no por necesidad, sino para cortar el último hilo, mudándome a un ático modesto en el centro, con vistas al río que ahora parecía limpio, lavado por la corriente imparable del tiempo. Elena se instaló conmigo, su risa llenando los espacios vacíos. Sus planes de boda un horizonte de esperanza. Hemos sobrevivido al infierno sevillano, bromeaba, mientras cocinábamos paella en la terraza, el sol poniéndose en tonos de azafrán y sangre. Pero el clímax no fue en la corte, fue en una visita final a Ramón, días antes de su sentencia. La prisión de Morón olía a desinfectante y desesperación. Pasillos de eco metálico que amplificaban cada sollozo lejano. Él estaba en la sala de visitas. Una mampara de plexiglas separándonos como un abismo infranqueable. Diego. El veredicto es 15 años. Muerte moral antes que física. Su voz era un graznido. Las manos prensadas contra el cristal. Yo me senté. El teléfono del locutorio frío contra mi oreja. No vine a compadecerte. Vine a cerrar. Saqué una carta. La última confesión que Elena había redactado con mi firma, renuncia total a herencia. Lazos, todo. Lee. Sus ojos recorrieron las líneas, y algo se rompió en él, un dique de orgullo falso. Perdóname, hijo. Por tu madre. Por ti. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Y por un instante, vi al torero joven, el que soñaba con aplausos en la maestranza. No hay perdón, padre. Solo olvido. Colgué el teléfono, me levanté, y caminé hacia la salida sin volver la vista. Afuera, el sol andaluz me golpeó como una bendición, el viento del Guadalquivir susurrando promesas de renacer. Pero en el coche, solo. El twist final me alcanzó, un sobre anónimo en el asiento del pasajero, enviado por Carmen. Dentro, una nota y una foto vieja, yo de niño, con mi madre. Y al reverso, en su letra temblorosa, no todo era mentira. Ella te salvó de él antes del accidente. Yo callé para protegerte. Ahora, vive. Tu hermana de corazón. El motor rugió al encenderse. Y las lágrimas vinieron, no de rabia, sino de un alivio catártico. La venganza había sido un puente quemado, pero del otro lado, la libertad. Meses después,
Sevilla se vestía de luces para la feria de abril. Casetas bulliendo de rebujitos y sevillanas que pisaban la tierra con furia alegre. Yo estaba allí, no como el paria de antaño, sino como un hombre renacido, con Elena a mi lado, su mano en la mía mientras bailábamos bajo guirnaldas de bombillas. La casa vendida había financiado un nuevo comienzo, un estudio propio de ingeniería, enfocado en puentes sostenibles para las riberas del río, y una boda planeada para el otoño en la playa de Cádiz, donde el mar lava pecados sin preguntar. Javier emigró a Portugal, un fantasma en las sombras de Lisboa, su hermandad un eco vacío. Carmen desapareció en las entrañas de Granada. Rumores de un trabajo en una bodega de vinos, redimiéndose en silencio con botellas que curan heridas invisibles. Ramón, en su celda de Morón, escribía cartas que no enviaba, confesiones tardías, plegarias a santos que no escuchan. Una llegó de todos modos, interceptada por el capellán, y Elena la leyó en voz alta una noche, su voz suave deshilachando el nudo en mi pecho. He pagado, Diego. Pero el mayor precio es saber que te perdí. La quemamos en la chimenea de nuestro ático, las llamas devorando el papel como el tiempo devora resentimientos. La venganza, esa bestia que me había consumido, se reveló no como triunfo, sino como espejo, reflejaba las grietas en mí mismo. El egoísmo que me hacía aferrar a la casa como a un trofeo, la ceguera ante las súplicas de Carmen. Pero en sus consecuencias, encontré gracia, la ley restauró mi crédito. El barrio me abrazó como a un hijo pródigo. Y Elena, mi faro, me enseñó que el verdadero drama no es la traición, sino el coraje de soltarla. Una tarde, caminando por las orillas del Guadalquivir, donde el agua corre indiferente a los drames humanos, vi a un grupo de niños jugando con baits de béisbol, juego inocente. No arma. Sonreí, el sol calentando mi piel como un perdón no pedido. La familia no es sangre, sino elección. La mía ahora era Elena. Los amigos del barrio. Los puentes que construía para unir, no para quemar. Y en ese flujo eterno del río, supe que la historia no acababa en venganza, sino en redención. La mía, al fin.